Bueno, vamos a comenzar, si les parece, siendo ya las 12, vamos a dar comienzo a este primer foro internacional. Bueno, bienvenidos a todos, una muy grata alegría. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Es una grata alegría para todos nosotros, es como un estreno, porque es la primera actividad que hacemos para toda la comunidad teatral, y la hacemos ni más ni menos que con Alternativa, que para nosotros es muy grato compartir este proyecto, y esperemos sea el primero de muchos foros y encuentros que nos hemos propuesto para este año. Así que para nosotros desde APAE, que es esta joven asociación profesional de productores ejecutivos de las artes escénicas, es una alegría muy grande compartir este momento, y pensamos que es muy atinado generar estos espacios de encuentro, estos espacios de reflexión, estos espacios donde podemos imaginar y fantasear cómo será nuestro regreso a la actividad que nos convoca y de la cual formamos parte todos los que estamos involucrados. Así que un poco les voy a contar cómo va a ser la dinámica. El tiempo lo estipulamos más o menos en 1 hora y media de esta actividad. La idea es que contamos con invitados internacionales. La idea es que cada uno aporte su mirada. La idea es que sea muy enriquecedora este diálogo y este encuentro. Y por una cuestión de horario, y por una cuestión que allí son casi las 10 de la noche, vamos a comenzar con Emanuel Sinisi. ¿Sí? Les contamos para todos que Emanuel va a estar solamente en la primera parte de la charla porque tenía otra actividad, así que vamos a tratar de exprimirlo y aprovechar mucho su intervención. Va a estar traducido, porque él no habla español, va a estar traducido por Adrián Burset, que también es un miembro de APAE, así que tengan paciencia para la traducción simultánea. ¿Ok? Lo que les voy a contar cómo va a ser la dinámica mínimamente para arrancar. Primeramente, cada expositor va a tener un tiempo más o menos de 10 minutos para exponer su exposición. Va a estar acompañado con algún material en PowerPoint, y después la idea es que surja una conversación entre los invitados, ¿sí? La dinámica para las preguntas, lo que les pedimos es, para los que están en Zoom, que manden sus preguntas por el chat. Yo voy a intentar filtrar las que creo oportunas, y vamos a tratar de hacer espacio para que entren todas las preguntas, y por ahí algunas preguntas son contestadas en el desarrollo de la charla, ¿ok? Y la idea es que este es un espacio abierto, reflexivo y enriquecedor para todos. Así que muchas gracias por estar y por compartir este tiempo con nosotros. Así que primeramente voy a presentar a Emanuel. Emanuel Sinisi, después de graduarse de la Escuela de Arte Pino Pascali en Bari, se muda a Roma para continuar sus estudios. Se matricula en la primera escuela de arquitectura, Ludovico Quaroni, donde en 2009 recibe su título en escenografía, diseño de exposiciones y diseño de interiores. Mientras está en Roma, continúa con sus actividades artísticas, especialmente pintura, y participa en concursos nacionales de gráfica y pintura. Después de una pasantía en laboratorios de escenografía de la Fundación de Teatro de la Ópera, en Roma, continúa sus estudios en artes digitales, diseño de multimedia, adquiriendo competencias específicas en el campo de la tecnología de la información y la comunicación. Desde el 2010 combina el trabajo como asistente de diseño para la dirección de escena, adquiriendo habilidades generales del escenario en muchos teatros y teatros de ópera de toda Italia como en el extranjero. Desde el 2013 diseña decorados para los más prestigiosos directores de toda Europa. Actualmente vive en Turín y Venecia, donde enseña diseño escénico en la Escuela de Bellas Artes. Así que con ustedes, Emanuel Sinisi. Benissimo Emanuele, incominciamo allora. Grazie. Io vi ringrazio di cuore per l'invito e soprattutto per l'opportunità di dialogare con voi, perché ciò che vi presenterò, quindi i disegni, gli elaborati di teatro pandemico, costituiscono soprattutto l'inizio di un dialogo che io ho cercato per diverso tempo. Perdonatemi soltanto un po' di stanchezza perché qui in Italia è già fine giornata. Ecco. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de dialogar con ustedes.
porque el teatro pandémico es sobre todo diálogo, y me disculpo por el cansancio, porque ya en Italia es tarde. Allora, la prima cosa da chiarire, e che ho sempre chiarito, è che Teatro Pandemico non è un progetto per me, perché non ha la struttura di un progetto e non ha nulla di metodologico. È un insieme di immagini che ho elaborato, che ho titolato Teatro Pandemico, e che hanno una numerazione progressiva. Lo primero que quisiera aclararles es que Teatro Pandémico no es un proyecto porque no tiene nada de estructurado ni de metodológico. Es más bien un conjunto de imágenes que he elaborado y que pasan con el nombre de Teatro Pandémico, con una numeración progresiva. Dice que son imágenes nacidas en la ausencia del teatro de este periodo, y sobre todo en la necesidad de llenar esta ausencia, y dice que esta palabra necesidad la usa mucho. Es por eso que hablo de estas imágenes como efusiones. Algunas de ellas seguramente ustedes ya las habrán visto. Por lo tanto, son imágenes muy libres, ligeras, extrañas, son imágenes provocativas, de una provocación que me sorprendió sobre todo a mí. Entonces, la pregunta por encima de todo esto fue: ¿cómo puedo catalizar un evento teatral y performativo ahora que todo esto no se permite? En términos concretos, he esquematizado y mostrado escenarios probables o improbables de modalidades relacionales entre audiencia e intérpretes, músicos, actores, bailarines. En resumen, todo lo que implica la parte emisora. Después salieron estas cosas más bien graciosas, como el carrito teatral urbano, el Riolo, es en italiano, que son estas bicicletas impulsadas por personas que se ven mucho en el Oriente, o también las unidades de observación. De nada nuevo, soy un exalumno de arquitectura, y la arquitectura en cierto periodo histórico, me refiero a los años 60, en su trabajo ha hecho trabajo en el tejido social y urbano, planteando las problemáticas relacionales. Dice que no tuvo la intención de reinventar nada, que hubo en la historia personas que han tenido motivos mucho más importantes o mucho más coraje inclusive. Nada de lo que ha hecho tiene la intención de ir en contra o de reemplazar lo que conocemos como el teatro oficial. Quindi, dice son desahogos emergentes, dice que ha sido muy terapéutico, sobre todo para él. Digamos, tienen resultados muy provocadores, destinados a quemarse, o le resalta mucho el término de hibridarse, que tiene en cuenta el propósito fundamental del teatro, ¿no? De generar nuevos resultados. ad essere sincero, non ho pensato a questo. Alcuni hanno visto addirittura nello schema di automobili la forma del coronavirus. Io ho solo pensato all'abitacolo delle nostre automobili come ad un'appendice cinetica dei nostri nuclei domestici. Esta fue una de las primeras imágenes que tuvo mucho impacto. Muchos hablaron de esta imagen como una versión teatral del autocine, pero sinceramente no he pensado en esto. Algunos inclusive han visto la forma del coronavirus en el cruce de las luces, ¿no? Solo pensé en el habitáculo, digamos, de los pasajeros de nuestro auto como un apéndice cinético de nuestros hogares, que son unidades tan seguras como, como la misma privacidad que tenemos en nuestro hogar. Se planteó, ¿por qué no este vehículo que utilizamos para ir a un centro comercial, o para ir de vacaciones, o inclusive para ir al teatro, ¿por qué no tomar este mismo vehículo para construir un espacio teatral?
definir un área que se convierte en un espacio performativo, espontáneo, y de alguna manera revivir el mismo teatro nacido en los inicios, en los albores de la humanidad, que también nació con un círculo trazado en el suelo. Invierte el punto de vista, el evento teatral es más bien concebido como un flujo que se filtra, que se cuela en la red urbana y llega al espectador sorprendiéndolo. Noticias, muchas de estas ideas surgen de esta observación, y veía cómo están cambiando las señaléticas en las ciudades, justamente para que se respeten la distancia de seguridad. Entonces, círculos, por ejemplo, círculos de colores, de espera, aparecen de trenes y subterráneos, y propone, imaginen que mientras esperan un tren, en algún momento frente a nosotros se abre un telón rojo y escuchamos a alguien que lee un verso de un poema y desaparece. Slide 3. Este es el rickshaw, la bici, el carrito que les mencionaba al principio. Se puede considerar una variante a la propuesta del automóvil, donde se permite la identidad de un espectador móvil, espontáneo. En este caso, pensé cómo puedo hacer un espacio teatral móvil de bajo presupuesto. E tornando a questa espressione, probabilmente tutto è teatro. Se tutto è teatro, teatralizziamo la realtà. Nació el Urban Theatre Rickshaw, que es el resultado del ensamblaje de un carro industrial y una butaca roja de teatro. Y volviendo a los años 60, había un manifiesto, digamos, una frase que decía: si todo es arquitectura, entonces todo es teatro, teatralicemos la realidad. No necesariamente tiene que haber una performance que ver, simplemente tomo mi rickshaw, mi carro, y voy a disfrutar de la vista de un paisaje o simplemente una puesta de sol. Immagine successiva, per favore. En la proliferación de los drones que sobrevuelan nuestras ciudades, sobre todo para interceptar anomalías de comportamiento. Y la pregunta que surgió es, si en cambio de esto fueran interceptados los retratos de los padres del teatro del 1900, del siglo XX, que aún velan por nuestro difícil presente, para recordarnos que todavía están vivos entre nosotros, y también para sostenernos, consolarnos. Por ejemplo, la imagen que se ve es Artaud en la Plaza de la Concordia, pero también pensé en Bertolt Brecht en Berlín, o Luigi Pirandello en un teatro griego en el sur de Italia. Los retratos están compuestos por unidades cuadradas de 2 por 2 metros que cubren las superficies de las plazas. La invitación fue ritualizar un abrazo, una comunión con los padres del teatro, invadiendo estos espacios, permaneciendo cada uno en sus cuadrados, píxeles de 2 por 2. Immagine successiva. Avanzamos. Diapositiva 5. La ansiedad vi estas carpas de playa y pensé, son unidades perfectas que ya constituyen un frente de observación. Entonces, liberemos las playas de las innecesarias islas de acrílico y sentémonos cómodamente y con seguridad para ver una puesta de sol o un concierto. Voy a hacer un paréntesis mientras en estas 3 imágenes que vamos a ver a continuación, que fue bastante polémico, estas 3 imágenes, ya que nacieron
A continuación de escuchar a nuestro ministro de Cultura, que en algunas declaraciones dijo que se activaría un consumo del espectáculo teatral en modo Netflix, con el pago de una tarifa por parte del público. Y según mi mirada, esto no tiene en cuenta la comunión entre espectador y actor, y no ofrece soluciones sobre lo más difícil de manejar en este momento, que no es la audiencia, sino el escenario, el contacto entre los que participan sobre el escenario, ¿no? Sì. Quindi Esta provocación con estas pantallas de celulares anunciando, haciendo esta declaración: esto no es teatro. La imagen que estamos viendo es la representación estilizada de una audiencia frente a un actor, en un teatro que trata de sobrevivir con todas sus fuerzas. Si obligamos al público a usar máscaras, también obligamos a los actores a volver a habilitar la máscara, y bueno, qué mayor símbolo del teatro que justamente la máscara. Consecuencia directa de lo que he estado diciendo, es claramente una invitación dadaísta dirigida a diseñadores de vestuario a inventar prótesis corporales que definan una nueva espacialidad, una nueva proxemia del escenario, y que se conviertan en sí mismas en símbolos dramatúrgicos. Buenísimo. Ahí está, se ve la manta, el almohadón, el vino. Dice: lo que encuentro más interesante, lo veremos ahora en la imagen que sigue, más interesante es la manta, que ahí la vemos desplegada, ya que tiene la forma, digamos, en lo que sería un diseño arquitectónico, tiene la forma de un palco, y permite posibilidades de configurar espacios teatrales innumerables. Avanti. La imagen, bueno, busqué hacer un homenaje al espectador, ya que me di cuenta de que el espectador estaba en el centro de todo, revestido con el poder de comenzar o finalizar una performance, o cómo el espectador puede coincidir con el espacio de teatro, que para nosotros hasta ahora es un edificio, el teatro. Pensé en una audiencia que, mirándose en el espejo, disfrutara de su propia espectacularidad. Y por eso en la frase que dice: tú eres espectacular. La imagen es la imagen final, publicada simbólicamente el día de la reapertura de los teatros en Italia, el pasado 15 de junio, y mi intención era que el teatro pandémico terminara de manera circular. Entonces, los autos que vimos en la primera imagen dejan el círculo, y queda la memoria de este estacionamiento que nos recuerda que el teatro siempre es posible. Io ho finito. Agradezco muchísimo por la escucha. También les pido disculpas a los otros exponentes por el imperfecto, la falla técnica. Genial, Adri. Perfecto. Muchísimas gracias. Y agradecerte, Manuel, por compartir con nosotros, porque tu trabajo fue un poco el disparador para juntarnos a pensar y a generar este espacio de reflexión. Muchísimo, me pone muy contento, porque yo no hice este trabajo como un trabajo autorreferencial, sino que lo que quería era que sea un inicio de un diálogo. Genial. Una preguntita que acá Selene dice si quería saber si alguna de estas ideas se ha probado ya en Italia, si tienen algún asidero práctico más que teórico. L'Italia è il cuore del teatro ufficiale. Italia es el corazón del teatro oficial.
Muchos no entendieron la provocación y la necesidad que está detrás de estas imágenes en Italia. Gli scenari e hanno chiesto una Han mia... recibido esta propuesta algunos artistas, algunos estudiantes de arquitectura, personas que se han contactado de Luxemburgo y de España, están justamente pensando la factibilidad de estos posibles escenarios. Genial, genial, Adri. Bueno, yo agradecer en nombre de todos de Alternativa y de APAE que se haya sumado Emanuel. Y antes de pasar a la próxima expositora, queríamos agradecerte, Adrián, por tu excelente traducción que nos facilitaste la conexión con Emanuel y realmente un trabajo muy, muy, muy elogioso, y el trabajo de Emanuel obviamente tan inspirador como provocativo para que todos nos quedemos con más preguntas que respuestas. Así que traducir con este encuentro, voy a presentar a Débora Staif, gestora cultural, productora y distribuidora de espectáculos teatrales y musicales. Ha producido músicas, teatro, proyectos especiales y giras internacionales. Se ha desempeñado en la esfera pública como responsable de producción de acciones argentinas en el exterior, en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Ha sido jefa de gabinete en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria de Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, productora de la primera edición del Bafisi, y tuvo a su cargo la producción de diversas actividades y programas. Actualmente dirige Índigo Producciones, que es una empresa dedicada a la producción y distribución de espectáculos y artistas latinoamericanos fuera de sus países de origen, al tiempo que lleva adelante consultorías en desarrollo internacional, así como también en desarrollo de mercado latinoamericano para artistas y compañías extrarregionales. A lo largo de 15 años desde su creación, la empresa lleva adelante gira de artistas por Estados Unidos, Canadá, México, España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Australia, Chile, Eslovenia y Dinamarca, entre otros países. Con ustedes, Débora Staif. Hola, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es cierto un poco lo que decía Emanuel, que el trabajo que él empezó a publicar en el momento más crítico de la pandemia en Italia, para mí también fue una fuente de inspiración, y así de alguna forma nos hemos conocido primero por Facebook, y eso también a mí me generó algunas miradas sobre lo que está sucediendo. Respecto de eso, y un poco contando o reflexionando sobre las preguntas que surgieron a raíz de esta convocatoria, me gustaría contarles un poco desde dónde parto yo para elaborar lo que pienso alrededor de la pandemia. Primero, algo que dijo Emanuele, que me pareció interesante, que esto que si todo es arquitectura, entonces todo es teatro. Y a mí en esta instancia me gustaría poder hacer no diferenciación, pero sí una sumatoria entre teatralidad y teatro, porque creo que estamos demasiado enfocados en el teatro en términos del espacio, y a mí me gustaría más enfocarme en la teatralidad como forma de expresión, ¿sí? Por otro lado, decir que yo circula, digamos, en plena pandemia, y lo escuchamos todos los días o leemos todos los días en los medios de comunicación, hablar de la nueva normalidad. Yo soy una opositora a ese pensamiento, semánticamente, porque la normalidad habla de la norma, y la verdad que si esta es una nueva normalidad, muta y cambia todo el tiempo. Digamos, mientras estamos haciendo esto, se están decidiendo cosas que van a afectar nuestra nueva normalidad, o la nueva normalidad en la que estamos, y prefiero hablar de la nueva realidad. Y por último,
como inicio a esto que me lleva a la reflexión, quiero hacer un resumen de lo que ha significado las pandemias en la historia del teatro, algo que no tenemos como mucha noción, pero desde el siglo de Pericles para acá, la peste negra, el cólera, la fiebre amarilla, la gripe española, por España, porque ni siquiera la generaron ellos, la gripe aviar y hoy el coronavirus, ha generado en el sector aperturas y cierres de teatros en forma constante, ¿no? Quizás lo que tenemos todos más presentes es la problemática de Shakespeare a raíz de la interminable cantidad de brotes de peste bubónica que tuvo que atravesar a lo largo de su carrera, a punto tal que habla de eso en Romeo y Julieta, ¿no? Como algo súper presente. Pero así todo, a él, producto de las pestes, le pasó que tuvo que cerrar su compañía, volverla a abrir años más tarde, cerró el Globe Theatre, volvió a abrir años más tarde, como parte de esa normalidad pandémica, ¿no? El entrar y salir permanentemente de las pandemias era algo habitual. El caso de la gripe española, y me gusta hablar de esto porque es mucho más cercano a nosotros y se parece más a lo que vivimos actualmente. Para los que no saben qué fue lo que pasó, unos soldados estadounidenses fueron a España para participar en la guerra en aquel momento. Se desata los soldados llevan a España la gripe, contagian a los españoles se retiran de la guerra por la propia pandemia que estaban sufriendo, y se les llama gripe española porque son los que avisaron de la existencia de esta gripe. Como consecuencia de la gripe española fallecieron 50 millones de personas en el mundo, y los teatros en Broadway estuvieron cerrados casi 2 años, producto de esta pandemia. Una pandemia que no tenía vacuna, o sea, similar a la situación que vivimos nosotros hoy, que lo único que había como respuesta era el distanciamiento social, y los teatros en Broadway entraron y salieron, digamos, de aperturas y cierres en forma constante hasta que la actividad se restableció. Dicho esto, y un poco volviendo a las preguntas que motivaron esta charla, a mi modo de ver, lo que está pasando es una modificación sustancial en la convención, ¿no? O sea, la convención a la cual nos sometemos cuando vamos a ver un espectáculo, ya no solamente teatro, sino un espectáculo, está rota. O sea, parecería que la reunión de los artistas va por un lado y el público va por otro. Con lo cual, esta idea de la construcción de la mentira está cortada. Esto también implica un estallido, estoy mirando mi ayuda a memoria, por eso miro para abajo, un estallido de la cuarta pared, a punto tal, estalló tanto la cuarta pared, por esta relación como bloqueada entre unos y otros, que se terminó fortaleciendo por esto mismo que estamos haciendo nosotros, el Zoom, las pantallas, la idea del streaming, o sea, la cuarta pared convertida en otra cosa, y no en el sentir de la respiración del artista o del público, depende de qué lado uno lo mire, en forma más cercana, también astilló un poco esta realidad. Entonces, esto sí lo que está provocando es, por un lado, un cambio en la relación espacial, no solamente entre lo que pasa dentro del escenario, sino en lo que pasa con el público, y esto va a traer como consecuencia, esto ya lo digo más desde lo que hago yo, de la producción y la circulación de artistas, en el contenido, ¿no? Eso me va a encantar después debatirlo. Y básicamente lo que trae, lo que yo veo, que trae como consecuencia directa es una modificación, o la necesidad de una modificación en los formatos de producción y de coproducción de los espectáculos, algo que
se viene como empujando, porque yo creo que la necesidad del cambio en la forma de producción no es algo que revela la situación pandémica, sino que empuja a una necesidad de pensamiento sobre el tema, la pandemia en su máxima expresión, ¿no? Me va a gustar poner las diapositivas, un poco para reflexionar acerca de esta idea del rol del público. Yo aviso que estoy en un móvil, con lo cual no veo, así que espero que alguien me diga cuándo ya está, para mostrar las 3 primeras. Ahí lo estamos poniendo, Debbie. Bueno. Ahí está la primera. La primera es la cola de los jubilados en el banco. Aquel viernes fatídico de la salida de los jubilados a los bancos, cuando se vio todo desbordado por esa situación, se reorganizó se reorganizó una platea teatral, ¿no? Es fantástico, porque si uno lo piensa, está la distancia social por protocolo. Sin embargo, cuando se piensa digo, yo veo en esa imagen teatralidad por encima de todas las cosas, más allá del teatro, digamos, después hablamos del teatro, pero ahí en esa imagen hay teatralidad. Por eso hablaba de trabajar teatralidad y teatro. La segunda, porfa. ¿Está? Está, Debbie. Bueno, los balcones. Este es el famoso balconismo, ¿no? El lugar donde cantantes han cantado para la vecindad. A mí me sigue pasando escuchar a un vecino cantar, sobre todo viernes y sábado, y alegrar el vecindario. DJs, se ha hecho de todo en los balcones. Y también ahí hay teatralidad, hay gente mirando cual espectador, algo que seguramente sucede en otro lugar, en el otro lugar de quien saca la foto, ¿no? La tercera. Está. Bueno, esta es una cola de supermercado. Digo, me interesó como traer estas 3 imágenes para que podamos entender que plateas hay en todos lados. Que público evidentemente está en todos lados. Sí, claro, está al aire libre, y ahí es un poco donde vuelvo a la modificación en la relación espacial y básicamente del contenido, porque eso va a ser algo que a los productores y a los artistas les va a hacer tener que pensar su relación también con el espacio, porque como yo hablaba de la nueva realidad, esta nueva realidad llegó para quedarse un tiempo, al menos 2 años más, con entradas y salidas de los espacios teatrales cerrados. Pero esta realidad de hacer la cola en el supermercado, o de hacer la cola para el banco, o de mirar la vida a través de los balcones, llegó para quedarse. Una de las cosas que venía sucediendo es que ya más en esta cosa de las nuevas dramaturgias, y donde la dramaturgia sale del espacio teatral convencional, esto ya seguramente Marcelo podrá hablar mucho mejor de todo eso que yo, hace varios años que se dan como otro tipo de formatos que al uso de los que consumimos teatro y otras formas ha resultado inquietante o nuevo o rarezas. Entonces las 3 imágenes que vienen son 3 situaciones de 3 acciones prepandémicas. ¿Sí? La diapositiva 4, la 4, es una imagen de una performance que se estrenó acá en Buenos Aires el año pasado durante la Bienal de Performance, pero que también participó del FIBA pasado, que se llama Estás conduciendo un dibujo, y que es una performance de Lisandro Rodríguez. Un viaje en moto para conductor y un pasajero, una experiencia única por cada persona,
basado en un cuento de John Berger, y que entra como en el estado de rareza. Sin embargo, es prepandémico y es algo que tranquilamente ahora podría ser parte de esta nueva realidad. La que sigue. No sé si ya la ven. ¿Está? Ahí está, Debbie. Ahí está. Ok. Bueno, esta es una obra de Fernando Rubio, que también se hizo acá en el Parque de la Memoria, ya varios años atrás, donde hay un performer adentro de esta casa. Esta imagen está sacada de la participación de esta obra en el Matadero de Madrid. Y es para un solo performer, digamos, es un actor, el que está dentro de esa casa, que vive en esa casa durante el tiempo de la experiencia, y la relación con el público es a través de estas ventanas que tiene esa casa, y tampoco hay una multitud de público observando y siendo parte de la experiencia. ¿Sí? La que sigue. Está, ¿eh? Bueno, esto es otra obra de Fernando Rubio que se llama Todo lo que está a mi lado. En este caso es Puerto Madero, como podrán ver. Esta obra ha recorrido el mundo, tiene 35 elencos femeninos diferentes a lo largo y ancho del planeta. Se hizo con mujeres de todas partes del mundo. No son las mujeres argentinas las que han viajado, sino que es un grupo que se elige en cada lugar, y también es 1 a 1, ¿sí? Es una obra corta de 15 minutos, y es la relación 1 a 1 arriba de esa cama. Esta obra, si yo mal no me equivoco, debe ser del año 2014, cuando todavía esto era una rareza. Pasemos a la siguiente, que es un titular de un periódico. No sé si está por ahí. Está. ¿Te imaginas Bueno, una obra? Sí. ¿te imaginas una obra de teatro para un solo espectador? Conocí a Mono Mujer. Este fue un espectáculo que se hizo en el 2017. Y lo interesante, lo puse porque me parecía como interesante el enunciado del título, algo que nos estamos planteando ahora, casi como cómo es la relación entre el público y la escena, ¿verdad? Todas las cosas que hemos visto antes, incluso la que sigue en la diapositiva siguiente, que se llama, es una creación de Matías Umpierre, que se llama Teatro Solo, que es de 2014. También, donde varias mujeres, esto se hizo en distintas ciudades, y ahora se está haciendo en este momento en Madrid, en este preciso instante, en medio de la situación pandémica, digamos, porque empezó antes de la apertura. Todas responden a algo que yo creo que va a ser parte de lo que viene, que es la consolidación de la idea de formato, y no solamente en términos del proyecto escénico, y no solamente, bueno, se me ocurrió hacer una versión de cualquier autor y la pongo arriba de la escena. Me parece que parte de lo que viene tiene que ver con esto, con generar formatos, y no solamente reproducción de textos, o no seas pura y exclusivamente es el único camino. La diapositiva que sigue es una foto súper famosa de la performance de Abramovic, y la traigo a esta charla porque
acá lo que hay es una situación escénica, efectivamente, pero lo que hay es una enorme relación entre las artes visuales y la idea de la escena. Esto que estamos viendo ahora sucede en un museo, no sucede en un espacio escénico, y acá vuelve otra vez a haber una relación nueva entre el espacio y el contenido, donde de alguna forma la teatralidad y las nuevas dramaturgias habitan, digamos, espacios que históricamente no le eran propios, ¿no? Y con esto con lo que quiero mostrar es que el formato, por suerte, es algo que es previo, digamos, a la pandemia, o previo a esta pandemia en particular, y que creo que forzado por esta situación va a expandirse de alguna forma. La que sigue, y acá también para mechar un poco con otra cosa, no sé si la están viendo. Estamos. Bueno, esto es Flaming Lips, el conjunto del grupo de música, donde el cantante, esto es recontra prepandémico, ¿no? Podrán imaginar por la cantidad de gente. Para viajar por encima o con el público, se metía en estas burbujas inflables y rodaba por encima de la gente. Más adelante vamos a ver cómo Flaming Lips hace hoy sus conciertos. Hay imágenes de esto, ¿sí? Esto un poco lo que muestra es la necesidad de salir de esta situación de observador que tiene el espectador para pasar más a vivir la experiencia en términos de implicancia de lo que uno como espectador hace en relación con el hecho teatral o con la teatralidad, ¿sí? Y también va a tener que mostrar de alguna forma al artista, o sea, construir una idea nueva de artista, de un artista no solamente preocupado por su proceso creativo, que creo que lo tiene ahora como bastante en tensión, y eso a mí me gusta, digamos, que suceda, sino que además va a tener que estar preocupado por el público, cosa que hasta ahora, por suerte para el artista, los productores nos hemos ocupado mucho de ser mediadores en esa relación, ¿no? La diapositiva que sigue, y traigo acá otra escena que no tiene absolutamente nada que ver con el teatro, pero que tiene mucha teatralidad, no sé si la están viendo. Todavía no, estamos por pasarla. Ok. Avísenme. Sí, yo te aviso. Estamos todavía. Bueno, yo les voy contando mientras tanto. Van a ver lo que es hoy la Meca, el templo. Ahí pasó. Ok, el mayor templo de la religión musulmana. Era la anterior. La de la Meca era la anterior. Ahora pasamos a Okay. otra que está el Saxo. Bueno. ¿Querés volver a la Meca? No, yo se las digo. Lo interesante de lo de la Meca es ver cómo a raíz de la pandemia, o sea, este es un lugar que está habitado, cuando se hacen las procesiones, son miles y miles de personas girando alrededor de lo que está en el centro, ¿sí? Como lo habrán visto, la disposición ahora es diferente, puede entrar una determinada cantidad de gente y adquirió una teatralidad bastante particular esto, ¿no? En el caso de la del músico, estos son conciertos que se empezaron a hacer ahora para uno o dos espectadores. Y para los músicos eso también implica un cambio de paradigma en la relación con el público, por un lado, pero en la relación del espacio y de la música con el público, ¿no?
Entonces me pareció interesante porque esto podía llegar a suceder antes de la pandemia, como cosa rara. Uy, fui a un concierto para 2. Y ahora está planteado como parte de esta nueva realidad. ¿Sí? La que sigue. Acá, en esta imagen, está plasmado un poco lo que pensó Emanuele en el teatro. Esto es Dinamarca, fue el primer concierto multitudinario que se hizo, el drive-in concert, como se llaman ahora, que hay bastantes empresas además que están haciendo esto, con esta idea también de autocine de música, pero lo interesante de esta imagen, primero que es de la mirada del músico, lo cual a mí me pareció como súper interesante desde la lectura de la imagen, y por el otro lado, lo más importante es que los músicos pueden estar arriba de un escenario, o sea, se salió de esa situación que todavía nosotros estamos viviendo hoy, a pesar de que lentamente se empiezan a hacer los streamings en salas, de que el músico toca en su living. ¿Sí? La que sigue. Ahí está. Bueno, esto es al revés. Acá no hay público, el público está a la distancia. Si pueden ver, hay una batería ahí en el medio. Los que están saludando son los músicos integrantes del grupo que acaba de tocar a una audiencia virtual. Estaría bueno preguntarse si esto para el músico es lo mismo y para el espectador, en un mundo de Spotify, videos y YouTube, con una sociedad que está acostumbrada a mirar conciertos por YouTube, no sé, uno tendría que pensar cuál es esta relación, ¿no? Más allá de que estamos en una charla hablando de teatro. En la que sigue. Ahí está, la de las burbujas. Esto es Flaming Lips hoy. Antes estaba el cantante, que es el que tiene pelo blanco en la burbuja vestido de negro. Y si ven en el público, hay madres con niños, gente sola en la burbuja, o sea, gente de a dúo compartiendo en burbujas. Siempre pienso en cómo será, y ya más desde el teatro, y ahora que nos toca usar tapabocas, cuando los teatros se abran y tengamos tapabocas, va a haber un silencio raro en la platea, aunque seamos menos en la platea, ¿no? Esto, yo pensaba bastante en cómo será mirar esto desde afuera por el tema del sonido. A mí me impresionó mucho eso. Y la última, que me parece como la gran noticia, pensando también en repetir algo que tenga que ver con un titular, la importancia de anunciar una reducción, no sé si la están viendo, una reducción drástica en la distancia social, porque el Reino Unido, a partir del 4 de julio, es decir, en pocos días, reduce su distancia social de 2 metros a 1 metro. Ojalá lo pueda hacer por el tema de los rebrotes. Con esto lo que quiero decir es que todas estas situaciones, ya podemos salir del PowerPoint. Todas estas situaciones van a traer como consecuencia que cambie nuestra distancia, obviamente, por obvias razones, pero que cambie también la idea de cómo, que eso me va a gustar después debatirlo con el resto, se van a pensar las políticas públicas en esta nueva realidad. Lo dejo acá. Sí, así le damos paso a los otros expositores. Demás. Muchas gracias. Gracias, Debbie. Muchas gracias. Bueno, sabemos que estamos un poco atrasados, pero bien vale la pena, evidentemente es tan interesante que nos vamos extendiendo en el tiempo. Así que sin más tiempo que perder, voy a presentar a Javier Ibacache.
Es crítico y programador de artes escénicas, periodista y licenciado en comunicación social de la Universidad de Chile. Fue impulsor del programa Escuela de Espectadores en Chile, director de programación y audiencias del Centro Gabriela Mistral, del GAM, y director de programación de Espacio Diana. Desde 2018 es jefe de la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ha dirigido estudios de audiencia para proyectos y espacios de artes escénicas y musicales, y es docente en programas de posgrado en gestión cultural. Así que con ustedes, Javier Ibacache Villalobos. Muchas gracias por la invitación a estar en esta conversación. En virtud del tiempo trataré de ser sintético, sobre todo porque siento que las dos ponencias anteriores facilitan bastante aquellos puntos que me interesan abordar. Me alegra que hablar de teatro pandémico sea hablar preferentemente de públicos. Digo porque si algo ha estado ausente en general cuando se habla de teatro son los públicos, son los espectadores, y creo que el ejercicio hecho por Emanuel, que tuve la oportunidad de seguir, como la mayoría probablemente de ustedes, a través de sus entregas o publicaciones, posteos en Instagram o en Facebook, para mí fue un laboratorio en la práctica de investigación de alguien que estaba en confinamiento, viviendo un escenario muy duro, e ir viendo cómo iban asomando temáticas que hoy estamos ya probablemente repensándolas, y también escuchar los planteamientos de Débora que tienen todo que ver con lo que me interesa enfatizar. ¿Podríamos ir a la presentación, por favor, Sol, ponerla en línea? Básicamente lo que yo me quiero detener es en las imágenes que estamos viendo hoy cuando se habla de reapertura, cuando se habla de teatro pandémico, si lo quisiéramos pensar así. Pero me interesa antes de eso detenerme en una frase de Tom O'Connor, que es esta: no siempre necesitamos hablar de nosotros. ¿Por qué la traigo a colación? Porque todo lo que digamos hoy está en un escenario de incertidumbre. Hace apenas 2 semanas, 3 semanas que se están reabriendo teatros en algunos países, y los rebrotes dicen que probablemente se va a necesitar repensar si esa reapertura está adecuada, siguiendo los protocolos que se están conociendo. Por lo tanto, todo lo que digamos seguramente a la larga lo vamos a cuestionar o a repensar. Tom O'Connor es diríamos, alguien que ha venido acompañando bastante el proceso en Estados Unidos de varias organizaciones puestas en crisis por COVID-19, y acompañándoles en la reflexión. Y lo que más apunta a Tom O'Connor es a ponernos, precisamente darnos el tiempo de la pausa para repensar lo que efectivamente estamos enfrentando en un momento de perplejidad para la mayoría de quienes están vinculados especialmente a las artes escénicas. Lo siguiente también, la siguiente frase, por favor, Sol, es una afirmación de Tom O'Connor que creo que, no obstante la detención en la que nos encontramos, la detención en que los teatros se encuentran, no significa que se haya suspendido la relación con los públicos. Al contrario, hoy más que nunca, la relación con los públicos se vuelve relevante. Por eso es significativo las imágenes que me interesa mostrar ahora, que han circulado en redes sociales. Yo me he dedicado en este tiempo un poco a hacer seguimiento a muchas de ellas para entender el alcance que tienen. Vamos con la que sigue, que corresponde a la del Berlin Ensemble. Sol, ¿podrías adelantar, por favor? Ahí le está buscando. Ok. Claro, son 3 imágenes que son icónicas. Esta es una de ellas, que es la del Berlin Ensemble, que fue la primera, yo diría, que hizo patente lo que significaba una reapertura, o lo que significaba esto que algunos han llamado nueva normalidad, con las observaciones que bien planteaba Débora, en el sentido de que el teatro por excelencia, que busca el espectador crítico, que busca quizá construir una comunidad de espectadores críticos, como es el teatro heredero de la tradición brechtiana, hacía esta operación de sacar de cuajo alrededor de 500 butacas y adaptarse así al tiempo que viene. Vamos a la siguiente imagen, que corresponde a la reapertura de los teatros del Canal, dirigidos por Blanca Lee, cuya puesta en escena generó bastante discusión, porque
fundamentalmente implicó llevar al teatro una operación que luego vamos a ver estaba haciendo una estrategia de los restaurantes para habituar a las personas al distanciamiento social. Esta disposición de maniquíes con mascarillas, como decimos en Chile, indudablemente es una imagen que no solamente opera como imagen para distanciar, sino que también parece ser una puesta en escena. Y esta es la tercera imagen icónica, yo creo, de estas reaperturas que corresponde al Liceu, y este concierto para más de 2000 plantas, convertir un teatro en un vivero, como parte de una acción artística de reapertura que creo que también nos cuestiona sobre quiénes son los públicos hoy, quiénes son los públicos del teatro pandémico, cuál es el tipo de relación que se puede establecer. Avancemos, porque lo que me interesa es ir mirando las imágenes que han ido circulando. Hoy nos hemos confinado prácticamente a mirar a través de una pantalla registros de streaming, tratando de emular la participación por parte de las organizaciones culturales, los teatros, como si fuera equivalente. La siguiente imagen, si podemos avanzar, corresponde a la adaptación que se ha hecho en Japón de un café para también sustituir la distancia con el emplazamiento de peluches de gran escala. Lo siguiente, si podemos avanzar, es la imagen de un restaurante en Europa del Este, que muestra cómo también los restaurantes han ido cambiando el paisaje que apelaría a la socialización, pero que en la práctica hoy está condicionada. ¿A qué apunto con esto? Apunto fundamentalmente a cómo el entorno, antes de la reapertura de los teatros, venía cambiando, y cómo los teatros icónicos o emblemáticos para buena parte de la escena han incorporado estas estrategias. Pero no obstante, la amenaza del otro, como vemos en la siguiente imagen, pasa precisamente por esto, ¿no? La idea de que el otro puede contagiarme y por tanto debo protegerme, es el implícito que está en todas estas operaciones, podríamos decir, de instalación, donde estamos llamados a protegernos. Y lo vemos en la siguiente imagen, en la reapertura de los primeros cines en Italia, que con baja afluencia de público, no obstante, reafirmaron bastante el resguardo, el ser espacios seguros. O también, como en la siguiente imagen, podemos ver la operación que hace una sala en París para una función especial de Minions, la película, donde la distancia social también trata de, diríamos, las indicaciones de distancia social tratan de suavizarse con esta instalación que abre posibilidades, lo pensamos a futuro, para el marketing o el merchandising como una estrategia, quizá como una herramienta que podría ocupar eventualmente la producción de obras. No obstante, en lo que seguimos es, la siguiente imagen, por favor, es la primera función de ópera que se hace en Alemania, donde vemos públicos distanciados, diríamos, primera función de ópera, pero en verdad fue un concierto, ¿no? Un concierto de algunos extractos, y que anuncian lo que van a ser probablemente la realidad que van a enfrentar los teatros de ópera y los conciertos, como también lo muestra la siguiente imagen. Si podemos avanzar, por favor. La siguiente corresponde al teatro de Stuttgart, a un concierto en Sol. Si podemos ver la siguiente imagen. Corresponde a la adaptación de un concierto, de un escenario de concierto donde se implementa precisamente el distanciamiento entre la platea y una parte de los miembros de la orquesta. Lo interesante es que este teatro acompañó en paralelo esta, diríamos, operación, esta puesta en escena, la antecedió con presentaciones 1 a 1, como son las que vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, que respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria, implementaron en las semanas previas la ocupación de la ciudad por parte de los músicos de la orquesta,
con funciones, con presentaciones uno a uno, incluso en el aeropuerto, anunciándonos o anticipándonos en cierto modo que la ocupación del espacio público cambiaba, como en la siguiente imagen, que corresponde a Rumania. Y esto es un festival, uno de los primeros festivales en espacio abierto, que grafica ya de una manera bien concreta cuáles son las pautas que en la mayoría de los países seguramente se van a implementar para presentaciones en espacios abiertos, es decir, dándole o anticipando que seguramente el teatro pandémico que pensemos post fin del confinamiento va a tener esta impronta, como la que tiene la siguiente imagen, que corresponde también a otro ángulo de esa misma puesta en escena. Son en la práctica, como bien lo advertía Débora, instalaciones por sí mismas, ¿no? De recursos que a lo mejor eran propios, que estaban radicados en las salas, toman el espacio abierto, van a tomar el espacio abierto y el público va a ser parte de una puesta en escena. Pero también dentro de la escena comienzan a observarse medidas de incorporación del distanciamiento social, como la siguiente imagen, que corresponde a un teatro de Londres, cómo ha repensado una obra que se va a transmitir por streaming sin público en la sala, pero que en la práctica la planta de movimiento se ha revisado para respetar el distanciamiento recomendado en este caso. O como la siguiente imagen que nos muestra el ensayo de una compañía alemana donde se incorporan protectores faciales para una versión de Antígona que se estrena la próxima semana. Las últimas imágenes, la siguiente, corresponde quizá a una manera en que la compañía de ballet de Ámsterdam grafica o hace literal en el tutú una medida de distanciamiento, una medida de protección. Ese tutú tiene, según la información de prensa, 3 metros de diámetro y ha sido parte de una campaña audiovisual que apunta precisamente a restablecer o reabrir las funciones, retomar las funciones con las medidas de resguardo. También lo muestra la siguiente imagen, cómo la compañía de ballet de Ciudad del Cabo ha incorporado en sus prácticas, con muchas dudas sobre el resultado que estas prácticas puedan tener, la protección no solamente facial, sino que otro tipo de distanciamiento para una compañía de ballet que va a ser uno de los sectores más afectados. Y por último, en la línea de imágenes que me interesaba mostrar, está también la contracara de lo que mostró Débora de este concierto que asume el Zoom, asume la transmisión por Zoom como parte de la puesta en escena. Creo que también se emparenta con lo que Manuel de alguna manera había anticipado en una de sus ilustraciones cuando satirizaba el mensaje oficial, la invitación oficial a trabajar pensando en la incorporación de la pantalla. Pero vamos, después de este recorrido, que es un recorrido sobre lo que estamos viendo, sobre las preguntas que nos surgen a partir de esto, a lo que sería una planificación de la crisis, que creo que es la pregunta que uno se hace cuando piensa en teatro pandémico, ok, junto con las preguntas, ¿qué podríamos elucubrar? Las distintas fuentes que podemos consultar son aquellas de especialistas del campo de la epidemiología por una parte, pero también quienes están haciendo proyecciones de acuerdo a encuestas de público confinado que permite pensar cuáles son las variables que incidirían en que las personas, los públicos, efectivamente volvieran a las salas. Y los distintos análisis identifican 4 fases. La primera fase, que es la que ya todos conocemos y que de algún modo estamos padeciendo, que es la fase del confinamiento, el cierre y la suspensión de funciones, donde lo que de manera transversal se ha observado es una migración hacia el streaming o hacia las plataformas digitales, con una necesidad de manejo de crisis y unas estrategias de reprogramación ante un futuro incierto. La segunda fase es la de reapertura parcial, que para la mayoría de los analistas, especialmente quienes están asesorando teatros, grandes teatros, teatros con una programación significativa, con grandes compromisos de presupuestos comprometidos, es la más difícil, que es la reapertura parcial. ¿Cómo los teatros podrían adecuarse a una fase de transición con protocolos de distanciamiento social, con reducción de aforos,
con muchas dudas sobre cuáles son las fuentes de sostenibilidad, cuánto podría incidir la estrategia digital en esto, y con el avisoramiento de que serían los públicos incondicionales los que se reintegrarían en esta fase. Los públicos incondicionales, de acuerdo a las encuestas que se han hecho en distintos contextos, corresponden alrededor del 13 al 17% del público que declara tener interés por las artes escénicas. O sea, piensen en su público, pero que el 13 a 17% sería un público incondicional que estaría dispuesto a asistir a la sala apenas se levanten medidas de restricción a la circulación. Para los analistas, esta es la fase que va a poner a prueba a los teatros, y esta es la fase en que probablemente se va a definir el futuro de los ecosistemas de artes escénicas. Porque la reapertura total, que podría darse según las estimaciones 6 a 18 meses después de la reapertura parcial, y dependerá fundamentalmente de la disponibilidad de vacuna, va a vivir un impacto de recesión económica, ¿no? El impacto de recesión económica se espera que sean en los próximos 2 años, la recomendación o las estrategias que al menos se avisoran como factibles es concentrar el trabajo de las organizaciones en programaciones de reencuentro y en una recuperación progresiva de públicos. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que la reapertura parcial va a darle más visibilidad a las transmisiones por streaming y probablemente a las experiencias inmersivas, más que otras como las que se venían pensando antes de el COVID, pero la reapertura total marcaría un reencuentro con los grandes formatos. El restablecimiento de funcionamiento similar al pre-COVID, hay cifras optimistas que hablan de 2 años, hay otras más pesimistas que dicen que a los 5º año podríamos volver a estar en un nivel de participación similar. Pero ¿cuáles son las preguntas que surgen en función de esto? Vamos a la siguiente imagen. En relación a los públicos puntualmente, la principal duda es cuáles van a ser las estrategias de los espacios para recuperar la confianza, porque en la práctica, en todos los países lo que hemos vivido es una campaña oficial, una campaña masiva de miedo, ¿no? De miedo frente a al contagio que ha recomendado el confinamiento. Y es esa campaña la que genera una actitud frente a la concentración de grupos de personas y por lo tanto que toca directamente a los espacios de artes escénicas que siguen basándose, o que siempre y cuando sigan basándose en la idea del encuentro con el otro, ¿no? La disyuntiva acá va a seguir siendo cómo incidir en la actitud de los espectadores, cómo generar relaciones de confianza y cómo podríamos repensar la idea de comunidad. ¿Qué factores definen la idea de comunidad? Creo que para los espacios culturales esto significa también repensarse a sí mismos desde sus ideas de gestión, desde sus modelos de gestión, lo que declaran como misión, lo que declaran como valores. Parece aconsejable más que nunca transitar hacia modelos donde los públicos estén al centro de la gestión. Eso es un bonito discurso, pero es un gran desafío, porque implica repensar estructuras de trabajo, implica probablemente repensar formas de trabajo. No es solamente hacer una función especial para un grupo, sino que significa revisar todo el proceso de trabajo. Junto con esto, en la siguiente imagen está planteado la discusión que ya se viene dando, que ya lo venimos leyendo, sobre la discusión entre la experiencia estética presencial y digital, ¿no? Todo indica que lo digital como experiencia de interacción y de consumo, si lo diferenciamos de la participación presencial, se va a quedar durante un largo tiempo, sino más bien se va a incorporar como una herramienta, un componente de sostenibilidad de las organizaciones. Y esto plantea discusión estética, sin duda, sobre la esencia de las artes escénicas, la esencia de la presencialidad, la esencia de la conformación de comunidad con el otro, y las posibilidades que puede generar la interacción digital. Yo ahí hago una diferencia entre interacción digital y participación, entre consumo digital y participación, pero tiene indudablemente consecuencias para pensar la creación artística. Estamos o veníamos estando
en un mundo en que la industria de la entretención, con muy buenos resultados, como todos saben, venía estableciendo un modelo de consumo cultural individual, esto que llamábamos nesting, que es un consumo intensivo en casa. No es nada inocente, ¿no? Corresponde a una lógica de estructura socioeconómica, y probablemente las artes presenciales podían hacer resistencia hasta ahora a, a la visión de mundo que hay detrás de esto. Pero el COVID lo que ha venido es a reforzar de alguna manera esta idea de nesting, ¿no? A darle una intensidad que va a desafiar a las artes escénicas si quisieran recuperar esa idea previa de espacio de resistencia para el encuentro con el otro. La sensación que uno diría es que lo aconsejable parece ser integrar o estudiar o al menos analizar y preguntarse cómo integrar ese escenario a las artes escénicas. Vamos a la siguiente imagen, que son una de las últimas, que corresponde a los desafíos que significará la adopción de una estrategia digital. Podríamos abrazar inocentemente la estrategia digital y indudablemente hay modelos ya que podemos revisar que le darían sostenibilidad, por ejemplo, a la coexistencia de las transmisiones por streaming de funciones que tengan aforos reducidos, que probablemente abrirían una nueva posibilidad para la gestión. Podría ocurrir también que las obras hoy día que estaban acotadas a un circuito abren y lleguen a nuevos públicos, ¿no? Y ensanchen su impacto. Podría, por lo tanto, diversificarse en lo digital la composición de los públicos, pero todo esto hay que pensarlo desde el contexto de una brecha digital que se ha hecho evidente en términos de acceso, en términos de analfabetismo digital de una cifra importante de la población. Hoy, según los reportes, es poco más del 50% de la población la que tiene acceso diríamos, un servicio de Internet relativamente fluido. Por lo tanto, si nos quedamos solamente con la estrategia digital como una vía de salida, es perpetuar la desigualdad de acceso. Pero si lo adoptamos, incluso surgirán preguntas relativas a las métricas, ¿no? ¿Con qué métricas vamos a pensar de hoy en adelante? Lo último que me interesa plantear en la siguiente imagen corresponde a una invitación que el mismo autor que citábamos al inicio, Tom O'Connor, plantea que para enfrentar lo que viene, para el momento que viene, es importante que las organizaciones y espacios culturales incorporen miradas relativas desde la salud, aprendizajes de la salud pública, especialmente cuando se trata de trabajar con comunidades que han vivido un trauma, cómo el trabajo con los públicos podría acompañar esos procesos. Pero quiero precisamente preguntarme, siguiendo con lo que planteaba Débora, si el momento en el que nos encontramos, que el COVID viene a marcar, es también un momento señero para el fin de dos procesos, o al menos la puesta en crisis de dos procesos. Uno es el de la globalización. Sabemos que el COVID va a impactar directamente en la globalización, y las artes escénicas venían esperanzadas en que la globalización era una manera concreta de poder circular. La promesa de las industrias creativas en todos los países y en todas las políticas de industrias creativas o de economía creativa apunta precisamente a la circulación y a la construcción de mercados, y parece que eso se va a frenar, y que necesariamente los festivales, los espacios, los grandes espacios de presentación van a tener que mirar lo local, forzosamente si no lo miraban antes. Cuesta pensar en festivales internacionales que puedan hacerse al menos en el próximo año con la misma holgura o con el mismo enfoque que se tenía hasta ahora. Pareciera que lo local, y esto podría ser una buena noticia, si lo pensamos así, la necesidad de que los curadores que viajan por el mundo viendo obras tengan que detenerse y mirar lo que ocurre en su espacio, ¿no? Creo que, en mi opinión, eso significa también comenzar a preguntarse por otras formas de teatro, no solamente ese teatro ampuloso que marca tendencias, sino que también pensar en el teatro que ha venido pensando lo local, el teatro pensado en el territorio, el teatro comunitario. Creo que eso es una oportunidad, si lo vemos como
una posibilidad de articulación en el corto plazo. Pero también hay una pregunta que creo que queda instalada respecto de las estrategias. Si pensamos cuándo fue el último momento en que hubo crisis y cierres de espacios, podríamos convenir que fue de manera masiva o similar o cercana a lo que ocurrió en marzo al término de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que surge luego de la Segunda Guerra Mundial son estos modelos de políticas culturales en los que hemos estado hablando y articulando en distintos contextos, que es el modelo francés y el modelo anglosajón, ambos tratando de establecer ideas sobre participación o sobre consumo o sobre acceso. Entonces vamos a tener que preguntarnos seguramente sobre lo que llamamos democratización cultural o democracia cultural en esta fase, en el tiempo que viene. Quiero cerrar pensando que en mi opinión al menos, los públicos que vienen, si antes los decíamos que eran públicos participativos o públicos que demandaban, o públicos infieles que demandaban participación o que nos desafiaban a cómo pensarlos, creo que los públicos que vienen van a ser públicos curadores. Porque creo que si algo ha ocurrido en este periodo ha sido una sobredosis de oferta. Creo que hemos constatado cuánta producción simbólica, cuánta producción artística existe hoy en el mundo, pero no estoy seguro que tengamos, las herramientas para trabajar con ellos. Por lo tanto, creo que la construcción de comunidades de públicos en el tiempo que viene van a pasar precisamente por esto que llamaríamos comunidades de públicos curadores. Creo que es un desafío muy interesante de ahora en adelante. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante, y nos deja con ganas, ¿no? Pero bueno, tenemos a nuestro último orador, y no por eso menos importante, al revés, es el que cierra este encuentro. Es Marcelo Cuervo, como consultor en arquitectura teatral, iluminación y mecanización escénica, ha trabajado en los mejores teatros de Argentina, Brasil, Chile y España. Participó en la construcción y reforma de numerosas tanguerías y teatros en Buenos Aires, México y en España. Es consultor residente en el Teatro Nacional Cervantes, en el Teatro Picadero y en el Teatro El Nacional de Buenos Aires. En espectáculos y arquitectura deportiva ha sido director de rigging e iluminación en broadcasting en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los Juegos Panamericanos en Lima y en los Juegos Centroamericanos en Panamá. Como profesor, imparte clases en la UNA, Universidad Nacional de Arte, en la carrera de Diseño e Iluminación en las materias de Teatro Musical y Seguridad Teatral. Es profesor fundador de la Diplomatura de Escenotecnia de la UNA INT. Es miembro fundador y ex directivo de ADEA, Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina. Así que con ustedes, Marcelo Cuervo. Estás muteado, Marce. Ahí está. Ahí estás. Vamos todavía. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar. Espero poder aportar algo a esta discusión, si bien tanto Manuel, Javier y Débora han impartido algunas intuiciones respecto de lo que es este teatro y este estadio que estamos viviendo. A mí, yo me quedo un poco con lo que pasa con el edificio escénico, el espacio escénico en general. Si bien hubo claras muestras de lo que está pasando tanto la dramaturgia y cómo funcionan los públicos, lo que a mí me toca es un poco aclarar que, digamos, el edificio escénico claramente a lo largo de la historia ha sido un artefacto arquitectónico dentro de los tejidos urbanos de las ciudades, con una presencia permanente que creo que es solo superada por las iglesias, excepto en el periodo del medioevo, donde el teatro tomó las calles y prescindió del edificio, digamos. Ese es un punto de partida, si bien las ideas rectoras son distintas, han pasado muchas pandemias desde entonces, pero cuando el teatro toma
el recinto teatral por excelencia para albergar los contenidos teatrales en sí, lo que ha pasado casi hasta, con continuidad, hasta las finales de la, como notaba Javier, a la final de la Segunda Guerra, casi que ese espacio no fue cuestionado, y sin embargo a partir de la segunda mitad del siglo XX aparecen distintas expresiones, como pueden ser la black box, y después en los 80 los recintos parateatrales, por así decirlo, donde se toman las nuevas expresiones, empiezan a plantearse el teatro fuera del teatro, donde aparece todo el lenguaje edilicio o espacial de las fabrics, y que eso tuvo que ver mucho la aparición de la Comunidad Económica Europea y demás, con lo cual podríamos anclar después de la Segunda Guerra intuiciones que nos dan datos de lo que ha pasado y que estamos viviendo en este momento, digamos. Porque hoy yo no tengo certezas, sí tengo muy clara nuestra función, porque lo que viene lo vamos a definir entre los formadores de público, los productores, los creativos, la comunidad toda, como todos los grandes cambios que han acontecido en los edificios escénicos, no ha sido de una situación preclara de un grupo de creativos, sino la comunidad toda teniendo nuevas necesidades. Esta situación de pandemia, de alguna manera, Javier lo decía, no ha suspendido los públicos, pero de alguna manera sí el uso de estos espacios tal como los conocemos. Entonces, ahí viene la primera pregunta que se plantea: ¿cómo será esa apertura? Y esa apertura entiendo que tiene que ver básicamente con situaciones fácticas, como son todos los países están estableciendo, y todas las actividades, protocolos que implican el distanciamiento social y demás, y eso tiene que ver cómo va a impactar, no solo en los escenarios y en las plateas o en los patios de butacas, sino en ese vínculo, cómo se arma ese vínculo entre el generador del contenido y el receptor del contenido. Y Javier fue absolutamente claro respecto de cómo estas nuevas tecnologías se aplican a estas nuevas escenas que aparecen en la comodidad de nuestros livings o en situaciones por demás de sui generis. Y lo que planteaba Emanuel, digamos, son estos gritos que empiezan a aparecer, estas situaciones que nos llaman la atención de que algo tiene que suceder. Y creo que no es gratis, y toda la situación de la pandemia que ni siquiera nos pasa a una región, sino que por primera vez lo diferente con otras pandemias creo que es global. Todos estamos ante ese mismo interrogante, y uno puede leer que esto no es solo un problema nuestro, sino las ciudades están planteando cómo el tejido urbano empieza a funcionar de otra manera. Distintas ciudades en el mundo están preguntándose cómo va a ser esta nueva situación de cuando volvamos a la calle y tomemos la calle como se podrían enumerar innumerables esfuerzos de esa naturaleza. Lo mismo nos aplica a nosotros, digámoslo. Las imágenes de las obras propias que mostraba Manuel, o todas estas situaciones performáticas. Para mí la del Berliner fue la imagen más dura que pude ver, porque como buena situación brechiana se planteaba, yo lo veí como la extirpación en alemán hablando del parquet, digamos, ¿no? Del patio butaca. Se extirparon las plateas para acomodarse a esta nueva situación que plantea el edificio. Entonces, el edificio probablemente en lo inmediato no tenga respuestas. No tenga respuestas porque las vamos a tener que construir a esas respuestas. Sí, los espacios al aire libre o las fábricas plantean una
situación mucho más flexibles para alojar estos nuevos contenidos. Porque soy uno de los defensores de esta cosa, de esta situación que creo que hay que, ese vínculo es irreemplazable, digamos, en esta situación de suspensión, de paréntesis de las audiencias, y fue que están siendo reemplazadas por el streaming y otras situaciones tecnológicas, nos dan un lugar para que la continuación de los contenidos se plantee a lo largo del tiempo, pero el edificio como tal, el espacio escénico como tal, la plaza albergando espectadores, digamos, tiene que ver con esta nueva realidad, esta nueva situación de transición, hasta que podamos volver a dar respuesta de los edificios teatrales, sean de proscenio, sean con la configuración que uno plantee, digamos, porque el teatro de proscenio, en todo el teatro de arte, hace rato que está ubicado en el contexto que tenía que estar ubicado, digamos, que es un teatro que representa una teatralidad que viene más de 300 años evolucionando, pero digamos, la situación de la black box, el espacio fabril, está más cerca de la respuesta a estas nuevas teatralidades. El problema que yo veo, y ya contextualizando nuestra ciudad, que es lo que mucho me preocupa, y sobre todo el circuito del teatro independiente, que es un circuito que hoy lo vemos más que nunca, es de una fragilidad exorbitante. Yo hice unos bocetos esta mañana porque uno lo verbaliza en los protocolos que plantean las autoridades, y habla de tal aforo, y si me podés acercar la primer diapositiva, tomé al azar así algunos de los tantos planos que tengo en mi colección de planos de las salas de acá de la ciudad, mostrar el primer boceto que planteé. Esta es una sala que por muchos conocida, que es el Celsin, ¿no? La situación de este teatro bifrontal, que puede albergar, ha albergado hasta hace muy poco tiempo 74 espectadores. Y cuando uno aplica la situación de la nueva normativa o la nueva recomendaciones de distanciamiento social, podemos ver, por ejemplo, si la decisión estratégica fuera, mostrarme la segunda diapo, respetando estos planteos que hablan de el 1,5 metros que se está planteando en la Ciudad de Buenos Aires y en la gran parte de la ciudad de la Argentina, se convierte en una situación del 22% del aforo. Si estos espectadores fueran espectadores solitarios. Si vamos a la siguiente diapo, imaginaríamos una situación donde los espectadores podían concurrir en parejas, y la situación se plantea que llegamos a plantear el 36% del aforo de la sala, y tenemos 27 espectadores. Y una última opción que planteaba es que fueran en grupos de gente reconocida y con trazabilidad de una situación de que son un grupo familiar y demás. Llegamos a la exorbitante cifra del 51%. Esto más los 4 metros cuadrados que se pide por trabajador o artista o creativo o colaborador, habla de que en el caso del teatro independiente, y lo planteo como un paradigma porque es el estadio que considero más frágil de nuestro sistema de producción en la Argentina, lo vuelve absolutamente inviable en estos tiempos. Y hablo de una pata que nadie menciona, pero es la columna vertebral, que es la existencia, digamos, la inviabilidad financiera y económica de este tipo de producciones en este tipo de espacios. Entonces, rápidamente podemos volver a mi imagen, si quieren. Ya terminé con las imágenes
de mi producido. Lo que planteo es, esto es muy complejo desde el punto de vista no solo de la responsabilidad de las autoridades, de las políticas públicas o de los creativos, cómo plantean la existencia en esta situación, hasta, Débora creo que decía la vacuna, o Javier, en un momento planteaba, cuando vuelva la vacuna, en el medio, cómo estos espacios vuelven a trabajar. Sabemos lo frágiles de las políticas de subsidio, los frágiles de la captación de audiencias, y este es el problema que tenemos. Este es el problema que tenemos. Entonces, cuando veo estas situaciones, estos gritos, de que en el Liceu, en Barcelona, o el Teatro del Canal, que no, sé que son situaciones performáticas, pero mis lecturas, que son gritos que plantean los creativos respecto a los nuevos métodos de producción que tenemos que implementar para poder existir. Porque yo lo veo desde ese punto de vista, digamos. Tengo incluso proyectos que están a punto de construirse, digamos, porque uno ha estado trabajando hasta antes de la pandemia, digamos, en proyectos de salas nuevas y demás, y realmente eso como es muy angustiante, este nuevo escenario, en el cual tenemos que revisar a partir de 3 o 4 premisas básicas que vuelven virtualmente inviable las condiciones actuales en que dejamos las salas antes del 18 de marzo. Nada, no tengo mucho más que decir, me presto al debate próximo, y tengo como un sueño muy ingenuo de que la gente se harte del streaming y de la tele y de todo eso, y de ver películas y Netflix, y vuelva en masa a los teatros a consumir, a oler actores, que el otro espectador tosa. Escuchar toser es maravilloso en el escenario. Ese es mi ingenuo deseo por ahora. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Marce. Bueno, yo un poco para resumir y un poco para transmitirle a nuestros expositores un poco el clima de los que estamos escuchando, que hay muchos chats paralelos donde están todos los oyentes, y nos quedaríamos horas, porque la verdad que se ha vuelto mucho más interesante de lo que nosotros nos propusimos al iniciar esta temática, y la verdad que a todos nos toca de cerca. Nosotros solemos decir en la producción que el hecho teatral se compone este triángulo que es entre el público, el espacio y el artista, ¿no? Y en esa combinación, en esa tríada que está tan puesta en crisis en este momento por el COVID, y tan cuestionada y con tanta incertidumbre, ¿no? Donde lo único que no hay nada en que agarrarnos. Creo que la mirada y el aporte de cada uno, desde los públicos, desde lo escénico, desde la nueva teatralidad, ha sido muy ilustrativa, incluso en lo que cada uno presentó. Para nosotros, digo yo como público también, fue muy, muy interesante. Entonces, la verdad que nos encantaría, pero tendríamos que ir cerrando este encuentro, esta charla. Entonces, me gustaría como una breve reflexión a partir de lo que cada uno escuchó, sobre todo de los 3 disertantes. Ya Emanuel se nos ha ido, pero quiero transmitirles desde el público lo interesante que ha sido escucharlos, al margen de que nos quedamos con las ganas del debate, y por ahí sea motivo próximo para el encuentro, motivo para el próximo encuentro. Pero aún así creo que los disparadores que cada uno ha manifestado ha sido por más, nos ha generado más inquietudes, y ojalá también hubiéramos grabado el encuentro que tuvimos para programar este encuentro, donde hemos tenido como un ensayo, y que también han salido disparadores muy, muy interesantes. Así que no sé si Debbie está, o si puede empezar Javier a hacer como un cierre. Sí, mira, yo no estoy seguro si tengamos muchas miradas muy distintas. Yo creo que todos coincidimos en general en el diagnóstico, ¿no? Primero que estamos en un contexto y un escenario muy incierto, como para establecer máximas o para establecer, anticiparnos a lo que viene. Lo que uno más bien puede inferir son preguntas probablemente, y recomendaciones y cuestiones que en gran medida algunas son de sentido común y otras son elucubraciones. Pero yo pienso que
es indudable que si uno está en una organización cultural o está en un espacio cultural, el tiempo en el que nos encontramos junto con la emergencia sanitaria, junto con las noticias de muerte a diario que estamos recibiendo, que tiene un impacto insoslayable, frente al cual no podemos sustraernos, pero si nos queremos volcar a la factibilidad de que las organizaciones teatrales, espacios teatrales, tengan proyección, junto con las políticas de contexto, junto con las posibilidades que ofrezca el contexto, reclaman un tiempo de pausa y de reflexión y de revisión. ¿Ah? Cuesta decirlo, o quizás es duro decirlo, pero pareciera que hay un pasado, hasta pre-COVID 2019, que al menos en los próximos 2 años, 3 años, según estimaciones ahora más pesimistas, 5 años, no volverá. Entonces, frente a ese escenario nuevo, uno, dependiendo de la terapia que haya hecho, o tienes herramientas como para sobrellevar la perplejidad y el shock y la resistencia que supone un forzoso cambio, o bien buscas quizá ayuda afuera, en la comunidad, en la red, en tus pares, para poder preguntarse cómo sobrellevar este nuevo escenario. Quizá a la larga, digo, sobre todo considerando lo que decía Marcelo, estamos en un cambio decisivo sobre el uso de la infraestructura, ¿no? Porque el COVID, si en algo está tocando fuertemente, es al uso de la infraestructura. No dudo que las políticas sanitarias son transversales y entiendo que en cada contexto habrá políticas o estrategias para la naturaleza de cada tipo de sala. Lo comento por la conversación que se está dando en el chat en relación a las salas alternativas, o lo mismo que mencionaba Marcelo, ¿no? Pero creo que hoy lo que uno podría recomendar es un tiempo de revisión de aquello, de aquello que estás haciendo, para qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Creo que a lo que podríamos aspirar hoy sería eso lo más sensato. Lo demás creo que son elucubraciones y preguntas principalmente. Eso. Muchas gracias, Javier. Muy valioso tu aporte. Me gustaría si Emanuel puede hacer alguna reflexión final, que se ha quedado hasta el final. Si vuoi dire una tua reflessione finale, Emanuele? Sì, stavo facendo ripartire il microfono. No, in realtà no, io ho apprezzato molto gli interventi successivi, infatti mi sono trattenuto, è sparita la stanchezza improvvisamente. Però, me gustaron mucho las intervenciones y me han hecho desaparecer el cansancio a pesar de la hora, ¿no? Que ya es tarde. Mi ha molto incuriosito questo uscire, cioè parlare del teatro uscendo sempre dal teatro. Questo è interessante. Me llamó mucho la atención este salir, hablar del teatro saliendo del teatro. Esto es interesante. Basta, vi ringrazio. Y eso es todo, les agradezco. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias por compartirlo. Debbie, una reflexión final. Yo sé que tenías ganas de debatir, pero... Sí, no importa. No, para mí la reflexión final es que estamos ante una oportunidad única de moldear, por decirlo de alguna forma, de moldear lo que realmente queremos expresar, ¿no? Me parece que desde ese lugar es la primera oportunidad, al menos en mi tiempo, que tenemos esta posibilidad. Coincido con lo que dice Javier, de esto, digamos, a esta nueva forma o esta nueva realidad que estamos atravesando, o la conversamos entre todos, o alguna de esas situaciones va a quedar por fuera, ¿no? Creo que
es un momento difícil hoy, digamos, hoy, la emergencia es hoy, pero es necesario que hoy, en medio de esta emergencia, nos pongamos a pensar en el día después. Si hoy, en medio de la emergencia, no nos ponemos a pensar desde ese lugar al que queremos llegar a eso, la realidad siempre nos va a terminar pasando por encima. Entonces nosotros no vamos a poder construir una nueva realidad para el sector, ¿no? Sino que va a ser la emergencia lo que otra vez va a primar, por decirlo de alguna forma. Entonces me parece que desde ese lugar, y siendo que en mi caso particular, que yo me dedico a la distribución y a la circulación de artistas, mi trabajo se ha visto afectado en el 100%, sí me abre a mí misma, en mi propia tarea, la necesidad de repensarme, un poco como decía Javier. Y creo que desde ese lugar es la oportunidad de que los artistas también se puedan repensar desde otro lugar, los creativos de un espectáculo, y aquellos que trabajamos alrededor, desde los productores hasta los responsables de prensa, ¿no? Me parece que llegó el momento de no sé si barajar y dar de nuevo, pero sí reflexionar no solo sobre la creación, sino sobre el espacio y la relación que el contenido tiene con el espacio desde otro lugar. Eso. Muchas gracias, Debbie. Muchísimas gracias. Marce, una última reflexión. El sonido está muteado. Sí. Ahí. Bueno, nada, no puedo no dejar de coincidir con lo que planteaba Javier respecto de esta situación. Verdaderamente es novedosa, y a mí, yo soy digamos, no fui a la universidad, o sea, soy una persona que se ha construido a sí mismo, digamos, y mi función de consulta ha sido un lugar de que ha sido una suma de aprenderes, y lo que me pasa es que lo que leo hoy es que el edificio como tal, el espacio escénico como tal, no es viable en un futuro inmediato por lo menos. Y eso plantea nuevas reglas de juego, y uno no puede no dejar de sentir zozobra frente a este nuevo modelo que justamente yo he escuchado desde que tengo uso de razón o estoy en el teatro, el perogrullo de la crisis del teatro, y esta creo que es la primera crisis que yo verdaderamente vivo, porque todos los segmentos que participamos del teatro, creativos, promotores, públicos y demás, estamos coincidiendo de que necesitamos un momento de reflexión para construir estas nuevas poéticas que aparecerán luego de este impasse. Esta situación de plantear nuevos diálogos entre las dramaturgias y ya del lado como creativo del escenario, digamos, en el vestuario, en la escenografía, en la utilería, en la luz con su valor sígnico, empieza a construir nuevos contenidos, y cómo el receptor, que es el espectador, se posiciona para recibir esos contenidos. Y bueno, de alguna manera esto plantea que hay ruido por todos los segmentos de la comunidad que somos los públicos y emisores y artistas y creativos. Entonces no queda más que celebro este tema de estos foros de discusión para poder llevar a cabo este exorcismo que uno hace respecto de las ideas, ¿no? Y poder converger en estos pensamientos que son de orden colectivo, que está buenísimo en esta época, ¿no? Agradezco, la verdad, que haber estado aquí. Gracias, muchísimas gracias. Ho un minuto per fare un'ultima osservazione. Pregunta si tiene un minuto para hacer una última observación. Por supuesto. Cierto.
Velocemente, però come avete letto dalla mia biografia, io insegno scenografia in un'accademia di belle arti italiana. Como han leído en mi biografía, yo enseño escenografía en una academia de bellas artes italiana. In questa fase io ho sentito il dovere proprio professionale, didattico, di dover sensibilizzare le classi. En esta fase he sentido el deber didáctico de sensibilizar a las clases. E quindi mi sto chiedendo quanto e per quanto tempo cambierà la didattica delle arti performative anche. Por lo tanto, me estoy preguntando cuánto y por cuánto tiempo cambiará la didáctica de las artes performativas. Così, magari può essere un prossimo argomento da affrontare, non so. Tal vez podría ser un próximo argumento para afrontar juntos. Totalmente, lo tomamos el guante y veremos qué organizamos. Certamente, lo prendiamo e vediamo insieme. Grazie. Bueno, les voy a pedir un último favor. Primero agradecerles a todos su tiempo, sé que nos hemos pasado, pero gracias a Dios fue por interés, porque la verdad que nos hemos quedado todos. Les voy a pedir que prendan su camarita, así sacamos una foto final de este hermoso foro. Así que, ahí está, estaban. Mirá, éramos un montón, éramos muchos, entonces así podemos sacar unas lindas fotos. Les voy a pedir a los disertantes si nos dan el permiso de compartir el material que nos dieron con la audiencia, que muchos nos han pedido, así que después vemos con APA y Alternativas si podemos hacer todo un PowerPoint de este foro, y decirle, bueno, que del foro de esto se trata, de un encuentro de intercambio de ideas entre gente que pertenecemos a este ecosistema teatral. Así que, como merece el teatro, o la escena teatral, diría de terminar con un lindo aplauso para todos. ¿Les parece? ¿Aplaudimos? ¿Sí queda en la foto? Nos aplaudimos a todos. Bueno, y les agradecemos mucho, para nosotros es un orgullo haber organizado este espacio junto a Alternativa, así que esperemos encontrarnos en el próximo foro y ojalá sea un encuentro productivo y sea un encuentro disparador y sea un encuentro inspirador para pensarnos y para repensarnos como ecosistema teatral. Y obviamente ocuparnos del presente, pero ocuparnos también, que seamos ambidiestros, que nos ocupemos del presente, pero que nos ocupemos al mismo tiempo del escenario futuro, porque de eso se trataba, de generar espacios, ¿no? Entonces, ir preparando el espacio que nos va a contener en el futuro es tarea del presente. Les agradecemos mucho el tiempo, la disponibilidad de los oradores, disculpas si nos hemos excedido, pero bueno, miren, éramos un montón los que estábamos escuchándolos. Muchas gracias. Muchas gracias.